Ahí ya. Buen día, vamos a hablar sobre el tema de evolución, involución y revolución. El tema 8. Nosotros venimos desde el absoluto a hacer como un aprendizaje a la rueda del samsara, que sería esta la rueda del samsara, el ciclo de muertes y nacimientos o de evolución de una chispa. Del absoluto salen las chispas a tener un aprendizaje, sale el 3% de esencia libre e inatrapable. O sea, esta esencia no la puede atrapar el ego. Viene a tener un proceso de aprendizaje donde se contamina de ego, y en el ego es donde está la sabiduría. Entonces aquí inicia en este proceso de aprendizaje, la chispa sale del absoluto y empieza aquí por el reino animal, el reino mineral. En el reino mineral se contamina de defectos relacionados con la desobediencia y la pereza. En este reino está lo que son los gnomos y pigmeos de la tierra. Los gnomos son los elementales de la naturaleza que manejan el elemento tierra o los minerales de la tierra. Aquí a estos gnomos se les da el primer cerebro, que es el cerebro emocional. Entonces ellos empiezan su aprendizaje con ese cerebro, a sentir. Entonces ellos son dirigidos por un Gurudeva que los lleva a instruir. Ellos tienen que asistir a sus clases, estas esencias de los gnomos, estos elementales, y cuando ya están lo suficientemente preparados y conocen lo suficiente de ese reino, su Gurudeva los pasa al siguiente reino, que es el reino vegetal. Entonces aquí dura también miles de existencias en el reino mineral, luego en el reino vegetal, y aquí también se va cada vez contaminando más de ego. Aquí le dan el cerebro motor, el motor instintivo sexual. Entonces la planta o el vegetal ya es capaz de reproducirse. El movimiento que tiene es que expande sus raíces, se mueven las hojas de los árboles, abren sus hojas o las cierran algunos vegetales. Bueno, aquí pues hay mucha belleza en lo que es la naturaleza. Aquí desarrollada muchos defectos de pronto relacionados con la vanidad. Igual tiene que aprender a subsistir, a luchar por su alimento, por el sol, digamos, en terrenos donde tiene que expandirse para lograr recibir el alimento y la luz del sol, el agua que necesita. Entonces hay ciertos defectos que empieza a tener por instinto de supervivencia. Luego su Gurudeva a este elemental, al elemental de los vegetales, lo pasa al reino animal. En el reino animal se le llama ánima. Esta ánima le dan el cerebro intelectual. En sí, el animal no es que tenga desarrollado totalmente este cerebro, sino un embrión de ese cerebro. Entonces ya puede pensar algunas cosas, algunos animales. Pero ya tiene suficientemente desarrollado el cerebro motor y el emocional. Entonces, con el cerebro motor ya los animales se desplazan de un lugar a otro, son capaces de sentir rabia, alegría, etc. Entonces, en el reino vegetal aprenden lo suficientemente de este reino, pasan por diferentes especies animales, depende de la esencia, pues le darán cierta información que necesite para el trabajo que deba realizar. Después de pasar miles y miles de años por estos reinos, aquí ya pues desarrolla de pronto yo es de fornicación, yo es de
pues relacionados con la lujuria, que por instinto tiene que reproducirse con los dos sexos separados, o sea, aparte la hembra y el macho. Bueno, ya en el reino humano se le asignan al ser humano 108 existencias. Estas 108 existencias es para un aprendizaje. Aquí viene pues recién pasado del reino animal al humano, pues trae pues bastante como ingenuidad del reino humano, entonces tiene que contaminarse y tener un proceso de aprendizaje pues en sí de lo que es la vida en la parte física con cuerpo de humano. Entonces el ser humano se va degenerando en ciclos de a 12 existencias, son 9 ciclos. En las últimas 12 existencias recibe un conocimiento para poderse liberar. Este conocimiento pues son los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde lleva a la persona a tener pues una madurez en cuanto al trabajo que tiene que hacer, de la autorrealización. Sabe que la forma en que se puede volver nuevamente al absoluto, pero entonces aquí él venía con un 3% de esencia y se va contaminando por el ciclo evolutivo hasta acá y llegaría a lo que es el 97% de la esencia atrapada en el ego. En el ego en sí está la sabiduría. De aquí debe salir la sabiduría del bien y del mal. A eso vinimos, a rescatar la sabiduría. El ego en sí es lo mecánico, lo instintivo, lo que está en estos centros ya de manera mecánica. Hay emociones del reino animal que traemos ya nosotros de manera instintiva, como la procreación, el alimento, el luchar por la familia y esas cosas. Hay cosas que vienen del reino vegetal, del reino mineral, cosas de pereza, de inercia. Entonces, de todos los reinos traemos una sabiduría y ya como de manera instintiva, pero está aquí atrapada en el ego. Nosotros en sí no somos conscientes de eso ni lo recordamos, porque en este reino humano debemos aprender del reino humano. Y en la 54ª existencia, que sería la mitad, pasa de humano a humanoide, o sea, del estado evolutivo empieza el estado involutivo, la involución. Es una rueda cíclica. Evolucionamos, luego involucionamos. Entonces aquí pasaremos, si no hacemos ningún trabajo por el despertar de nuestra conciencia, pasaremos al reino animaloide, vegetaloide y mineraloide. Son procesos en que descendemos con cuerpos de animales, micos, no sé, ratas, insectos. En el vegetal, pues vegetales que tienen pues más sufrimiento, plantas que hacen daño al ser humano. En el mineraloide, pues ya son minerales en proceso de descomposición. Por ejemplo, el hierro se oxida y pues se deshace. Pues del interior de la tierra sale pues la lava, brota ciertos minerales del interior de la tierra hacia el exterior. Entonces ahí es cuando vemos nuevos minerales, evolución cuando inicia su ciclo evolutivo esa esencia. El proceso por el cual debe pasar por el proceso involutivo es para que este 97% de esencia que está atrapada en el ego aquí se desintegre. Entonces en los diferentes reinos va pasando por unos procesos que mientras la esencia va involucionando en las infradimensiones, aquí va pasando por estos reinos y se va descomponiendo, se va deshaciendo todas estas creaciones mecánicas, pero en sí queda el proceso por el cual pasó, un cierto tipo de sabiduría, pero es algo que no lo sabe manejar. Bueno, aquí pasa otra vez libre e inocente. Otra vez la esencia empieza su ciclo inocente del 3% a contaminarse otra vez hasta el 97%, vuelve otra vez y evoluciona.
Esto pasa por 3000 veces, son 3000 ciclos. O sea, son 3000 vueltas que damos en la rueda del samsara, y con cuerpos físicos humanos son 108. O sea que tenemos 324.000 cuerpos físicos. Cuerpos físicos de humano en el que se nos da la oportunidad para hacer un trabajo para regresar al absoluto. Nosotros pasamos por esta rueda mecánica a aprender de la densidad de la materia, del sufrimiento, del dolor, la enfermedad, todo lo que conlleva pues en sí el ego nos lleva a todo eso. Entonces tenemos que buscar la manera de liberarnos. Para liberarnos del ciclo de evolución e involución, que son leyes mecánicas, leyes que establece la naturaleza para que nosotros aprendamos y tengamos pues una sabiduría de pasar por aquí. Nuestro ser necesita conocer la densidad de estos planos, o sea, el mal que hay aquí en la parte de dimensión. Vemos que aquí se asesina, se roba, se mata, se adultera, en la parte sexual nos degeneramos. Entonces debemos aprender de eso para llevarle toda esa sabiduría a nuestro ser. Pero para llevársela tenemos que salir de aquí, de la rueda del samsara, o sea, necesitamos liberarnos de las leyes. Hay 3 caminos, que es el triunfo, que es lograr la autorrealización íntima del ser. Entonces triunfar es lograr la autorrealización. La autorrealización es por medio de los 3 factores de la revolución de la conciencia. No podríamos salir de la rueda del samsara si no es por medio de los 3 factores de la revolución de la conciencia. O sea, el morir, eliminar el ego, crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Con esta energía que se libera, se condensa en la creación de los cuerpos a través de la transmutación sexual, y el sacrificio por la humanidad, que es entregar un conocimiento para que otros puedan hacer el trabajo. Entonces, la autorrealización sería volver otra vez al absoluto, a integrar pues ese 97 con el 3, volver aquí con el 100% de conciencia, libre, despierta, autónoma, libre para tomar decisiones. Ya no es esclavo mecánico que me manden, que me digan qué hacer, sino ya se es autónomo, ya se sabe ese ser gobernarse a sí mismo y gobernar su naturaleza. Tiene todos los poderes para gobernar un planeta, o depende. Hay personas que hacen esta vuelta varias veces, o sea, llegan a la autorrealización y vuelven y se lanzan para adquirir más sabiduría. Ahí va la persona, o el ser, la persona no, el ser va escalando grados de grados. Entonces nosotros estamos aquí en lo que llaman la escuela. Esto, la rueda del samsara, es una escuela de aprendizaje donde nosotros venimos pues a aprender. Entonces, si no aprendemos la lección, volvemos otra vez a repasarla, hasta 3000 veces que podríamos estar aquí. Si no aprendemos, volvemos y repetimos. Si no aprendemos de algo, por ejemplo, del daño que hacemos a los demás, en alguna existencia llegamos a matar a alguien, nos matan. Si después otra vez volvemos y matamos, vuelven y nos matan. Pues está sujeto pues a la ley de recurrencia, que vuelve y se repite. Cada vez que hacemos algún daño, nos lo devuelven, y pues aquí se va fijando conciencia. Si no aprendemos en esta escuela, pues nos devoramos más tiempo. Entonces de nosotros depende el análisis que hagamos en nuestro ego, en las comprensiones que tengamos, pues en salir más rápido de acá, de la rueda del samsara. Está lo que es la renuncia. En la renuncia la persona tiene que enfrentarse a su propio ego y, o sea, vencer el guardián del umbral, que es el ego mismo, enfrentarse a él. Y pues cuando está como ser humano, es cuestiones de los seres que lo sacan de la rueda del samsara por algún motivo, y pues en otra ocasión hará el trabajo, o de pronto nunca, pero pues vuelve al absoluto con la esencia que tenga libre. Pues de todos modos aquí la persona lucha contra el ego,
o sea, pasa la prueba del guardián del umbral. Si es capaz de pasar esa prueba, lo más probable es que pueda hacer el proceso de autorrealización, entonces la renuncia viene siendo prácticamente un fracaso. Entonces el tercer aspecto es el fracaso. El fracaso es cuando la persona completa sus 3000 ciclos de existencia y 324.000 cuerpos físicos y no logró liberarse de la rueda del samsara, no logró tener un aprendizaje. Digamos que no le sirvió para nada venir acá a tener tanto sufrimiento, dolor, para volver otra vez al absoluto como una esencia de la naturaleza, cualquier elemental al que obedece órdenes y pues sirve al absoluto y es feliz, pero en sí no es consciente de su felicidad, porque no hay una inocencia ahí. Más cuando se llega al absoluto como autorrealizado con el 100% de conciencia, pues es autónomo. Ese es un Jesús de Nazaret, uno de los más grandes, pues que ha hecho este trabajo 7 veces de pasar aquí a tomar nuevamente cuerpo físico después de haberse autorrealizado, después de estar allá en el absoluto, que son mundos de felicidad, volver acá. Pero pues todo se hace por amor a la humanidad. O sea, en sí la vida es un proceso infinito. O sea, esto le llamaría pues Mahavantara, que es un día cósmico donde hay una creación, una forma en que nosotros vivimos, aprendemos, conocemos. Entonces lo importante es vivir el aquí y el ahora, para que en cada momento extractemos del momento la sabiduría que necesitamos del momento. Si nosotros vivimos en el pasado, o sea, vivimos en el ego, seguimos en la mecanicidad, seguimos proyectando y no vivimos concentrados en el instante presente, pues el ego nos toma ventaja y jamás podremos salir de aquí, de la rueda del samsara. No podemos tener el aprendizaje que necesitamos. El único camino para salir de la rueda del samsara es trabajando los 3 factores de la revolución de la conciencia. En las últimas 2 existencias es cuando la chispa está más madura, o sea, es difícil de que tiene más fuerza, tiene más poder para hacer. Entonces, al principio aquí digamos que la persona es un poco miedosa, asustadiza, está aprendiendo, le pueden pasar muchas cosas, que los demás se aprovechen de esa persona. De pronto en tribus indígenas vemos que los explotan, los que son de las ciudades cogen y les quitan sus territorios, etc. Entonces hay como inocencia, a pesar de que tienen más, un poco de conciencia más, porque hay como un poco más de conexión con la naturaleza, en sí hay cierta inocencia y todavía les falta tener como cierta madurez en esa esencia para poder llegar a la autorrealización. Entonces digamos que las chispas más degeneradas, más perversas, buscan, ya tienen una sabiduría suficiente, pero aunque queda difícil salir de ahí, pero tiene uno yo es aquí en el último ciclo, ya la persona tiene yo es de celos, desconfianza, asesinos, yo es hasta homosexuales. Entonces la persona tiene la sabiduría pues de aquí, de este tiempo, del Kali Yuga, que es cuando la humanidad está más degenerada. Entonces es cuando más sabiduría puede rescatar. Entonces para el ser, entre más sabiduría lleve, pues mejor, porque obtiene más grados para poder hacer o gobernar lo que tenga que gobernar el ser. Cada ser tiene una misión en el universo y pues la sabiduría es lo que le da ese poder. Bueno, la muerte psicológica es lo esencial para eliminar el ego, liberar la esencia y volver al absoluto. El nacimiento espiritual es lo esencial para crear los cuerpos superiores existenciales del ser, que son los que se va fijando esa sabiduría dentro de nosotros. Sin esos cuerpos como que no conocemos el camino a seguir para llegar al absoluto. Y pues también se le da al que va siguiendo esos procesos iniciáticos o creando esos cuerpos, se le da pues algunos poderes sobre la naturaleza que le van a servir para
conectarse con el absoluto para ir descubriendo las diferentes verdades del universo. Y el sacrificio por la humanidad da méritos de corazón, méritos para hacer el trabajo de la revolución de la conciencia. Entonces, pues ese es el trabajo que hay que hacer. Lo mejor sería el triunfo. Hay que pensar que estamos en la última existencia y que ya no vamos a tener más cuerpos, para tener como una firmeza de estar decidido en el trabajo, de luchar por la autorrealización. Puede que no estemos en la última existencia, pero toca trabajar como si uno estuviera en la última existencia, o si no, nunca haría el trabajo. Si siempre aplaza y pospone, pues por ley de recurrencia va a ser así. Entonces siempre toca pensar como si estuviéramos en la última existencia. De esta manera podremos pues volver pues al lado del Padre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.